Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la línea del tiempo de la prehistoria, de la historia, ¿cierto? Si nosotros nos metemos, por ejemplo, en internet, vemos líneas del tiempo, nos muestran línea del tiempo de hechos, entonces nos dicen cuando murió el rey tal, cuando murió este, cuando hubo esta guerra, y entonces usted se pone a mirar la línea del tiempo en forma general y no la va a comprender. Entonces nosotros vamos a hacer una línea del tiempo en cuaderno para que ustedes vean las características generales de cada una de las épocas de la prehistoria y de la historia. Y entonces con eso nos vamos como a orientar de manera general para luego sí abarcar cada una de las diferentes épocas. Entonces vamos a diseñar una línea en el cuaderno dibujadita y yo lo voy a hacer. Entonces para que ustedes lo sigan. Entonces, cuando nosotros hablamos de la línea del tiempo, estamos hablando de prehistoria y de historia. Entonces, cuando hablamos de la prehistoria, estamos hablando desde la aparición del hombre hasta la aparición de la escritura, miren, hasta la aparición de la escritura. Entonces, esta aparición de la escritura se da en el año 4000 antes de Cristo y empieza la historia. Entonces, la historia empieza en el año 4000 antes de Cristo con la aparición de la escritura, va hasta el año 476 después de Cristo, ¿cierto? Cuando se acaba el Imperio Romano, o sea que Cristo prácticamente lo podríamos poner acá, miren. Entonces, desde de aquí a acá, 4000 años, y aquí a acá 476 años. ¿Qué pasó aquí en el año 476 después de Cristo para que se acabara la Edad Antigua? Pues la caída del Imperio Romano, pero en realidad se acabó fue el Imperio Romano de Occidente y quedó el de Oriente, que se va a llamar el Imperio Bizantino. Y ahí van a empezar la Edad Media. Miren, entonces la Edad Media va a ir hasta el año 1453, que es la caída de Constantinopla, que viene a ser lo que quedó del Imperio Bizantino en realidad. Ahora, muchos libros les van a hablar que la Edad Media va a terminar en 1492 con el descubrimiento de América, pero en realidad la fecha correcta es 1453, no 1492, perdón, 1492 sería por acá. No es acá en el descubrimiento de América, porque el descubrimiento de América se dio gracias a que en el Renacimiento se crearon algunas máquinas. Se crearon las carabelas, se creó, por ejemplo, la brújula, el astrolabio, y con eso se pudo descubrir América, y eso hace parte del Renacimiento, que es el inicio de la Edad Moderna. Entonces, aquí en 1453 empezaría lo que llama la caída de Constantinopla, empezaría la Edad Moderna, y esa Edad Moderna va a ir hasta 1789, que es la Revolución Francesa. Entonces, con esta Revolución Francesa, nosotros vamos a dar inicio a la Edad Contemporánea, que es donde estamos. Entonces, como podemos ver, la prehistoria desde la aparición del hombre hasta la aparición de la escritura, y de la aparición de la escritura a hoy. ¿Listo? Y aquí tendríamos a Jesucristo. 4000 años antes de Cristo sería el inicio de la escritura. Cada una de esas épocas de la historia se caracterizó por algo de lo cual se desprendieron hechos. Por ejemplo, la característica económica de cada una de esas épocas. En la antigua, el esclavismo, porque todo el mundo trabajaba para el rey, el faraón o el emperador. Nadie tenía derecho a la propiedad privada, ni mucho menos. Y en la Edad Media, la característica económica más importante va a ser el feudalismo. Feudo significa tierra. El feudalismo es un sistema sociopolítico, económico y militar de esta época en que los hombres trabajaban solamente la tierra. Había un señor feudal. Ese señor feudal trabajaba para el máximo poder, que era la iglesia, y eso se llamó feudalismo, el trabajo de la tierra. Ahora, aparece el mercantilismo, que propone la base del oro y la plata de la economía. Entonces, el que más oro y plata tenga va a ser más rico, y esto nos va a llevar en la Edad Moderna a la aparición del capitalismo, del socialismo, y en la Edad Contemporánea continúa ese capitalismo y socialismo, y un hijo del socialismo muy grande que lo va a superar, llamado comunismo. Otra característica importante de cada una de estas épocas es que en la Edad Antigua se iniciaron las grandes religiones que conocemos hoy, menos el Islam es de la Edad Media. Entonces aparecen también las grandes civilizaciones, y las civilizaciones, hay civilizaciones fluviales como China, India, Mesopotamia y Egipto, quiere decir civilizaciones que se desarrollaron entre ríos, por eso llaman fluviales, y las que se desarrollaron en el Mediterráneo, Grecia y la Gran Roma. Son características de la Edad Media el teocentrismo. Dios es el centro de todo y se representa así como lo estoy poniendo acá, Dios y 3 circulitos, Dios como centro de todo. Mientras que en la Edad Contemporánea la mayor característica es el antropocentrismo, el hombre como centro de todo. Entonces esto es reemplazado por esto.
teocentrismo reemplazado por antropocentrismo. Lo mismo geocentrismo. La Tierra es el centro de todo en la Edad Media y aquí va a ser el Sol. ¿Sí ven las teorías cómo cambian? Ahora, esta época del feudalismo se llama oscurantismo por el dominio absoluto de la iglesia no dejó avanzar en ningún campo. Los hombres de esta edad moderna se van a querer olvidar de la Edad Media y van a retomar todos los principios del griego latín clásico, de la Grecia y Roma clásica. Y aquí con la Revolución Francesa que se declara los derechos del hombre y la independencia de algunos estados, países, entonces va a dar ejemplo de derechos, de libertad y de independencia a todos los estados del mundo. Entonces esto viene a ser la línea del tiempo. La prehistoria la vamos a dividir en 3 partes: paleolítico, de la piedra sin pulir; neolítico, de la piedra pulida; y la transición de uno al otro, que es el mesolítico. Y esta última parte que se mete un poquitico en la historia, que viene a ser lo que se llama la edad de los metales. Entonces esta es la prehistoria y esta es la historia. Muchas gracias.